Ya estamos para seguir compartiendo en esta mañana. Pasa luego, rápida la mañana. Pero damos gracias al Señor porque nuestro querido pastor Juan Carlos Campos ha podido llegar, ya está con nosotros y vamos a tener un lindo tiempo para compartir. De eso no nos cabe duda, porque el compartir juntos la palabra del Señor, amado, siempre ha de ser para bendición, siempre. Para bendición, para nutrirnos, para alentarnos, para exhortarnos, para guiarnos, bueno, para todo. La palabra del Señor cubre todo lo que el ser humano necesita. Por eso es tan importante que la tengamos con nosotros y la podamos también compartir cada día. Antes de comenzar con él, vamos a decir que nuestro pastor Boris no nos va a acompañar, puesto que va rumbo a Coyhaique. Creo que tienen un encuentro allí, así es que yo no me había acordado, pero hace como 15 días atrás algo me había comentado. Pero en este tiempo la mente está siendo bien frágil. Pero así que bueno, gracias al Señor. Pastor, muy bienvenido. Una alegría ver su rostro nuevamente. Muchas gracias. Igualmente, para mí es un placer estar con usted, estar con nuestros amigos de Armonía. Amén. A lo largo del país. Sí. Es muy grato estar acá. La verdad que me atrasé por... Usted sabe lo que ocurre hoy día en las calles de Santiago. Sí. Los tacos están por todos lados, y eso hace que el tránsito sea más complejo. Y como resultado de eso... me dijeron, el pastor tiene una encerrona. Estoy muy angustiado porque no podía avanzar. Pero gracias a Dios pude llegar. Le dije a Juan Isaías, solo un milagro me va a permitir estar hoy día en la mañana. Y ahí apareció una El milagro apareció, pues. Y pude estar acá y podemos compartir la palabra de Dios, que tal como usted dice, nos bendice, ¿cierto? Porque nos anima y sobre todo nos fortalece en este ambiente de tensión, de ansiedad, de preocupación permanente que existe con razón en la vida de los chilenos hoy día. Así es, así es. Y bueno, gracias al Señor que tenemos nosotros, al Señor y su palabra. Así es. Tenemos que bendecir y dar gracias a los hermanos. Cada día les estamos animando en ese sentido. Porque yo me imagino, pastor, no tener de dónde... Claro, tenemos cada uno en casa, lo más probable es que haya más de alguna Biblia. Eso es lo más probable. Pero si no está ahí en nuestros oídos alguien hablándonos directamente, yo creo que sería muy fácil para que estuviéramos como todo el mundo, ya sea ahí en otra, hubiésemos estado en otra frecuencia o con la televisión encima. ¿Y qué sería de nuestras vidas con tanta noticia adversa, tanta noticia triste, que angustia, que trae, tal como usted lo decía, desazón, inquietud, y que nosotros no estamos tampoco ajenos a eso? Por eso digo, una vez más, gracias, Señor, porque lo tenemos a Él y tenemos su palabra. La promesa de la palabra es que el Espíritu de Dios estará en nosotros. Amén. ¿Cierto? Y estará en los momentos de mayor dificultad, así siempre animándonos, alentándonos y también permitiéndonos compartir, sobre todo en estos momentos, compartir de Cristo, compartir de Él, para entregar un mensaje distinto y trascendente, un mensaje no solamente para esta vida, sino también para la misma eternidad. Amén. Entonces, es un mensaje con hondo contenido y es un mensaje que habla de lo que ha sido la iglesia a través ya de más de 2000 años. Entonces, estamos hablando de la revolución de las revoluciones. Y si alguien quiere realmente concentrar su confianza en algo que otorgue seguridad, Cristo es seguridad. Amén. Gloria a Dios. Cristo es seguridad. Sí, Señor. Estuvimos en el último tiempo, hace ya muchas semanas atrás. Sí, desde septiembre, primeros días de septiembre, pastor. Increíble. Wow. En ese tiempo estuvimos hablando de uno de los líderes más interesantes que aparecen en la Biblia. Así es. Un líder trascendente, el líder encargado por el Espíritu de Dios para sacar a Israel de Egipto.
una instancia particular, ¿cierto? Una instancia de liberación que requería de un líder con características particulares. El Espíritu Santo estuvo trabajando en la vida de Moisés de una u otra manera, y este hombre sacado de las aguas, es decir, desde pequeño, experimentando el poder milagroso de Dios, llega a constituirse en el líder adecuado para enfrentar las distintas instancias. Me gustaría que compartiéramos un poco esta experiencia de lo que es el cruce del Mar Rojo. Porque es una instancia de crisis, una crisis importante para el pueblo judío, quien primero celebra, ¿cierto?, la salida, pero de pronto se encuentra con que pareciera que la salida se convierte en una situación de crisis no menor. Vienen... En una encrucijada. Claro, vienen los egipcios detrás de ellos. ¿Y qué va a hacer de ellos frente a este ejército potente y poderoso que representaba el pueblo egipcio en ese momento? Entonces, se requería sin duda de una voz que pudiese trazar objetivos concretos sobre el pueblo, que pudiese afectar el corazón, porque en situaciones complejas la desazón interior crece, nos angustiamos. Hoy día, por ejemplo, uno lo que más lee en la prensa son artículos relacionados con el mundo interior, con lo que es la parte psíquica, ¿cierto? La parte emocional. ¿Por qué? Porque está fuertemente afectada. Se escucha una y otra vez acerca de lo que está ocurriendo, el alto consumo, ¿cierto?, de medicamentos para poder enfrentar esta situación. Y es porque a mucha gente le falta esta voz, ¿cierto?, que aliente, esta voz que pueda generar expectativas de esperanza en medio de estas circunstancias. Es decir, se requieren líderes, se requieren personas hoy día que puedan entregar una palabra que venga del Señor. Eso es muy importante. Porque hoy día palabras hay. Sí, no, hoy día escuchamos mensajes hay, pero muchos mensajes y mensajes que confunden, ¿cierto? Porque más de lo mismo. Y yo creo que nosotros los cristianos quizás podemos tener círculos íntimos donde nosotros podemos dialogar y hablar acerca de lo que puede estar ocurriendo, ¿cierto? No siempre tiene la familia, algunos amigos cercanos. Y aún así tener cuidado en eso también. Claro, también porque se puede convertir, ¿cierto?, en una obsesión, y perdemos lo esencial y lo más concreto. Pero vamos a este pasaje, vamos a leer algunos versículos y vamos a ir viendo la manera en que un líder actúa en medio de circunstancias complejas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón, y esta parte es súper importante, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Un líder del Señor tiene comunicación con su Dios. Amén. Algo tan básico, ¿cierto? Parece tan elemental, pero sin embargo, no siempre estamos preocupados porque el ser humano desde la caída se ha convertido en un pequeño Dios. Hay un famoso poeta chileno llamado Vicente Huidobro. ¿Vicente García? Vicente Huidobro. Huidobro, quien decía que el poeta, entre comillas, era un pequeño Dios. Una alusión un poco acerca de cómo de pronto vemos al hombre como un pequeño Dios. Pero en realidad de Dios tiene muy poco el hombre en su estado natural, y sí tiene mucha confusión.
Entonces, como pequeños dioses, estamos siempre con deseos de decir algo. Y siempre creemos que lo que decimos es trascendente. Un amigo mío decía, a mí me encanta escuchar mi voz. A mí me encanta oírme. Y nos reíamos porque estaba haciendo alusión un poco acerca de lo que ocurre a veces en la vida de los seres humanos, que nos gusta escuchar lo que decimos, en otras palabras. Pero aquí tenemos un líder, ¿cierto? Directamente con su teléfono conectado con el número divino y comunicándose con él y revelándole las estrategias del enemigo. Esto es súper potente por el hecho de que nosotros a veces nos sentimos desorientados, ¿cierto? Por las cosas que ocurren en la iglesia, por las cosas que ocurren en la vida de familias, en la vida de hermanos, en nuestra propia familia, ¿cierto? Y a veces, y muchas veces en nuestra propia vida. Entonces, en aquellas circunstancias requerimos un poco de la experiencia de Moisés, que el Señor nos diga, a ver, Juan Carlos, mira, de esto se trata. Porque sin duda, eso es lo que hace al Evangelio distinto. No solamente el poder del nuevo nacimiento, sino que lo que ocurre una vez que nacemos de nuevo. Tenemos al Espíritu de Dios viniendo a vivir dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios está no solamente para ser el hermeneuta que nos permite interpretar de manera correcta las Escrituras o para ayudarnos a interpretar de la mejor manera, sino que también el Espíritu de Dios me puede hablarnos en eventualidades complejas, en situaciones difíciles y orientarnos en la permanencia de la vida. Porque para eso viene el Espíritu de Dios. Sí, si nosotros observamos la vida de Jesús, los 3 años de ministerio fueron un permanente ir y venir al Señor, estar en permanente comunión una y otra vez. Y aunque esto parezca una reiteración obsesiva de parte de nosotros los pastores, los predicadores, pero es que la vida cristiana es eso, es estar en la presencia, es estar en comunión, es estar lo más cerca de Dios, es creernos que estamos siendo dirigidos, que hay un propósito eterno de parte del Señor en nuestras vidas, tal como lo hubo en el pueblo de Israel, en este momento en que Dios alista las cosas para provocar algo específico. Y Dios le habla a Moisés lo que está ocurriendo, le habla acerca de lo que está pensando el enemigo, y anima a que Moisés comparte este tipo de situaciones con el pueblo. Y el versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? No nos sirva. ¿Cómo se nos ocurre quedar y tener que preocuparnos nosotros de las cosas puntuales de la vida cuando nos iba tan bien con estos esclavos? En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Está hablando de que están perdiendo el recurso humano, ¿cierto?, que habitualmente les servía, les atendía y respondía a las necesidades que ellos como imperio tenían. Entonces, claro, para un pueblo como ellos era muy importante tener a los judíos, quienes se habían encargado, ¿cierto?, del trabajo sucio de la vida, del trabajo duro. Eran personas, y nosotros conocemos, y la historia así lo dice, de que el pueblo judío es un pueblo especial, es un pueblo muy inteligente, ¿cierto? Es un pueblo que tiene cualidades particulares aún hoy día en la condición en la que están. Sí. Mantienen, ¿cierto?, un cerebro muy activo y especial. Entonces para ellos era terrible perder al pueblo judío. Y dice el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Es decir, se levantó como líder que era, reconocido por el pueblo, y tomó 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos.
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Segunda vez que lo dice. Segunda vez, ¿cierto? Que lo dice. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aquí vemos dos instancias particulares que revelan un poco lo que es la lucha de los reinos que en la vida existen. El faraón representa, ¿cierto?, el reino de las tinieblas. Representa el liderazgo de las tinieblas, representa el espíritu de anarquía y de confusión permanente que existe en el mundo de las tinieblas. Y el coraje propio de los hombres que están en las tinieblas, un coraje que apunta generalmente más a un egocentrismo bárbaro, a una actitud narcisista, de mirarse solamente en el espejo y ver su propio rostro y creer que solamente sus verdades son las que concretamente resultan más inteligentes, etc. El reino de las tinieblas sabemos que es un reino que se rige por emocionalidad, es un reino que se rige por valores puramente humanos. Y por otro lado tenemos el pueblo de Israel, que es la representación vívida del reino de Dios. Un reino donde reina nuestro Señor. Amén. ¿Cierto? Y quienes estamos dentro de ese reino. Perdón, y que fuimos rescatados. Sí, claro, fuimos rescatados de las tinieblas, ¿cierto? Sí, bueno. Donde estábamos siendo arrastrados y conducidos a vivir la misma clase de vida que vive todo el mundo. Y eso es algo que debemos recordar, ¿cierto? Porque de pronto nos aburguesamos como cristianos, nos olvidamos quiénes fuimos y tenemos un látigo y una palabra terrible para el hombre sin Cristo. ¿No? Y nos olvidamos que nosotros éramos esos hombres. Así es. Y que el pecado que hoy día criticamos muchas veces era nuestro propio pecado. Entonces, si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Cierto? Qué potente eso. Sí. Y se nos olvida. Pero se nos olvida. Sí, se nos olvida. Entonces, el versículo 8 y esa frase de que Israel había salido y que la mano poderosa de Dios estaba con ellos, habla un poco acerca de lo que ocurre con nosotros cuando salimos, cuando nosotros nos involucramos en una y otra cosa. ¿Quién va con nosotros? ¿Quién prometió estar con nosotros? Sí. Porque el Señor prometió estar con nosotros donde quiera que fuésemos. No hay lugar donde Dios no está con nosotros. En el último mes hemos vivido situaciones distintas donde nuestra fe ha sido puesta a prueba. Así es. ¿Cierto? Así es. Y muchos nos hemos angustiado más allá de la norma. ¿Por qué? Porque fuimos pesados y se reveló que quizás nos faltaba carga divina en nosotros, y como resultado de eso es que nos angustiamos tanto, pues. Lloremos para ver para ver qué va a pasar. Claro, o usamos el bendito YouTube para poner uno y otro predicador y estamos escuchando todo el día uno y otro predicador. Y eso puede ser para algunos algo muy santo y muy bueno, pero a veces escuchamos tanta palabra que al final no practicamos ninguna. Y quedamos confundidos, mirando para cualquier lado. Claro. Entonces a veces es bueno, por ejemplo, tener esa palabra, a lo mejor esa palabra devocional, esa palabra que Dios nos dice, y ya, con esto me quedo, y esto voy a seguir. Así es. En esto me paro. Jesús dijo al término del Sermón del Monte, ¿se recuerdan? Él dijo, y a todo el que me oye le compararé con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Porque los ríos y los vientos siempre van a venir sobre la vida. Así es. En este mes han venido en la forma que han venido, pero siempre hay vientos y siempre hay ríos. Y por eso es que conviene siempre estar parado sobre la roca que es Cristo. Y estar parado sobre la roca que es Cristo es estar en su palabra y caminar en obediencia a lo que estamos escuchando de parte del Señor. Estar firmes. Sí. Y estar también a otra altura. También, porque arriba de una roca sí, uno ve distinto. Es verdad. Si no, está mirando a ras de suelo nomás. Sí. Hay una obsesión generalmente cuando estamos en la playa por subir a la roca. Sí, pues ¿cierto? Sí. Todos queremos subir a una roca y ojalá la más alta.
Hay un salmo hermoso. Sí, llévame a la roca más alta que yo. Sí. Y hay una canción también. Sí, ¿cierto? Hermosa. Y claro, porque queremos tener una perspectiva. Estar en la roca más alta nos permite tener una perspectiva clara, podemos ver, ¿cierto?, el horizonte y saber de qué se trata la vida y qué es lo que hay por delante, algo que al hombre siempre le importa saber. El tema es que este pueblo de Dios tenía esa mano poderosa que le iba a asistir. Me acuerdo de José, quien vivió, ¿cierto? Y su agenda siempre estuvo ligada a la aflicción y a la dificultad. Pero era la manera en que Dios lo estaba preparando para llegar a ser primer ministro. ¿Cómo el Señor estaba hablando, pastor? Sí, y desde pequeño. A pesar de que su padre creía que tenía un hijo muy egocéntrico. No, y yo digo, cómo el Señor de alguna manera nos estaba hablando a todos. ¿Se acuerda que vimos varias cosas ahí? Y finalmente cómo José dice, ¿no?, que todo esto fue para bien. Absolutamente. Todo eso le hizo bien a José, y le dio el carácter, ¿cierto?, para poder constituirse en un hombre tan importante, porque por él Israel cumple parte de lo que es la trayectoria necesaria para su propio desarrollo y para estas cosas que estamos viendo ahora, pues. Si todo eso está relacionado, claro, hay una correlación, ¿cierto? El versículo 9 dice: siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera e hicieron lo correcto, porque la Biblia dice: clamaron a Jehová. Temer no es ningún problema. El temor es una reacción propia al ser humano frente a situaciones, ¿cierto?, desconocidas, o frente a situaciones que provocan perplejidad, situaciones que nos superan. Hay hechos en la vida. De pronto en la noche podemos despertarnos afectados por alguna situación particular, un pensamiento que cruza nuestro cerebro y que parece ser un aguijón que destruye toda nuestra sensación de seguridad. Y nos llenamos de temor. ¿Qué podemos hacer en eso? Hay muchos cristianos que, porque se llenan de temor, ya se sienten neutralizados espiritualmente, porque creen que si sienten temor están lejos de Dios. Pero tenemos que entender de que el temor es una reacción natural frente a aquellas situaciones que no podemos manejar o que resultan desconocidas, insisto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en medio del temor? La verdad que es mi experiencia personal. En el 5º año de mi vida como cristiano, yo tuve una experiencia de temor muy potente, que me alteró todo lo que hasta ese instante era mi seguridad que había alcanzado en Cristo. Evidentemente fue un plan específico de parte del Señor para conmigo, de acuerdo a lo que el Señor iba a hacer. Hoy día lo entiendo porque los años han pasado. Pero en ese momento yo estaba tan afligido, tan desorientado, tan confundido. Golpeé muchas puertas tratando de que se me orientase y se me dijese qué era lo que estaba experimentando. A veces golpear muchas puertas no es tampoco aconsejable. Uno, porque quizás uno se puede hacer mala fama. Si es que está preocupado de sí mismo. Dos, porque va a escuchar siempre distintas cosas. Y en relación a esta área siempre va a escuchar distintas cosas. Entonces yo creo que el clamar al Señor es el primer paso trascendente que uno debe dar. El Señor siempre tiene cosas en que darnos. Yo me recuerdo que al día siguiente de mi crisis,
iba tan preocupado y afligido por cosas que tenía que hacer, iba rumbo al laboratorio donde trabajaba. Y todavía me recuerdo que tomé una micro que se llamaba Matadero Palma. Creo que era muy famosa. Los más viejitos sabemos lo que es eso. Y yo me recuerdo que en medio de la micro yo me puse a orar, porque mi sensación de inseguridad se mantenía. Y de pronto el Espíritu de Dios, ahí en medio de esa micro, vino sobre mí de una manera increíble. Y me tocó el Espíritu Santo. Yo sé que estoy diciendo cosas que algunos pueden decir, y le tocó. ¿Ya? No, pero fue una experiencia, fue un verdadero bautismo, ¿no? En el Espíritu en ese instante. Porque la verdad que yo no era un hombre hasta ese instante con grandes experiencias de lo que era la obra del Espíritu en el interior. Y es que fue algo que viene distinto. Sin buscarla. No, si fue simplemente una agresión divina sobre mí. Qué buen término. Vino el Espíritu de Dios y se manifestó. Y después se fue. Vino a hacer lo que tenía que hacer. Exactamente, vino para darme seguridad de que Él estaba conmigo, pero después el trabajo, o sea, el plan de Dios seguía. Juan Carlos necesitaba madurar en el ámbito emocional. Y las dificultades tienen ese objetivo, hacernos madurar emocionalmente. Porque nosotros los seres humanos somos tan sentimentales, emocionales, para vivir todas las cosas. Claro. No solamente la vida espiritual la vivimos, a veces basado en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones, y con mucha poca convicción de lo que Dios ha dicho. Entonces, generalmente nos sentimos inseguros porque no estamos parados sobre la roca, que es la palabra de Dios, sobre el verbo, que es Cristo. Entonces, yo hasta ese instante tenía, en esos primeros 5 años en Cristo, tenía una experiencia puramente emocional. Entonces, el Espíritu de Dios dijo, basta. A Juan Carlos hay que quebrantarlo para que aprenda. Y la verdad que eso fue lo que yo viví. Fue una experiencia de quebrantamiento de bastante tiempo. No voy a contarle a la gente cuánto tiempo fue para que no se desanime. Pero Dios cuando trata al hombre lo trata, pues. Si Dios pesa, Dios nos pesa. Sí. Y es necesario que nos pese, porque es necesario que nosotros sepamos. Y es necesario que cada uno tenga sus experiencias con el Señor, sus vivencias con el Señor, que no van a ser las mismas. A lo mejor se podrán parecer en algo, pero no van a ser las mismas, porque somos distintos todos. Absolutamente. Todos. Y Dios es un Dios, ¿cierto?, con un cerebro tan amplio, tan vasto, tan grande, que logra trabajar con tanta individualidad. Oh, ¿cierto? Es la característica de Él. Entonces, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían. Y clamaron, ¿cierto? Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Después que querían salir. Exactamente, ¿cierto? Querían libertad, pero ahora que estaban gozando de la libertad, querían volver. Querían volver a la antigua vida, ¿cierto? Porque en una situación de libertad hay que aprender a vivir, pues. También, pues. Hay que aprender a hacer uso de la libertad. Y hay que aprender a enfrentar las circunstancias propias de una nueva condición de vida. Esto de la esclavitud es tan potente, y yo creo que en alguna otra oportunidad lo hemos comentado, de que generalmente los esclavos, cuando son libres, quedan en un estado de perplejidad tan grande que muchos de estos vuelven a la casa donde fueron esclavos y
a golpear y pedir que por favor les tomen nuevamente como esclavos. Porque no logran experimentar la libertad. Se dice que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se decretó la libertad para el mundo, digamos, de color, que hasta ese instante había sido esclavo, muchos de estos regresaban donde habían vivido siempre, porque no se sentían capaces de poder enfrentar la vida tal cual era. No estaban preparados. Estaban preparados solamente para ser esclavos. Porque la esclavitud provoca, y cualquier situación donde estamos atrapados por mucho tiempo, provoca esa situación de desorientación tal que no nos atrevemos a dar pasos hacia el cambio. ¿Te recuerdas esa experiencia de Jesús cuando llegó a ese lugar ahí en donde estaban los enfermos por cantidad enorme, esperando que el ángel tocase las aguas? Y estas sí. Sí, estoy recordando el nombre de... El estanque de... El estanque de Bethesda. O Bethesda. Chota, ahí me... Sí. Ahí, bueno, ya. Vamos a averiguar. Ya. Por ahí alguien nos va a decir. Sí. El tema es que Jesús vio un hombre que llevaba 38 años en esa condición. ¿Cierto? Claro, porque era un hombre inválido, era un hombre que tenía menos posibilidades de llegar ahí claro. ¿Cierto? Entonces, Jesús se acercó y le preguntó qué es lo que él quería. Y uno se siente sorprendido por la pregunta de Jesús, porque uno dice, ¿por qué Jesús le pregunta una cosa como esa? Porque es tan obvio, si está en la condición en que está, requiere cierto de sanidad. Pero a veces estamos tan acostumbrados a la enfermedad que hemos hecho de la enfermedad una forma de vida. Algunos dicen que está hablando el pastor, pero los especialistas en conducta humana nos dicen de que nos acostumbramos de tal forma al espacio en el que hemos estado a lo largo de nuestra vida que no nos sentimos capaces de experimentar un proceso de transformación. Aquí el pueblo de Israel llevaba poquito tiempo afuera, pero ya estaban quejándose, ¿cierto? Y pensando de que era mejor estar en Egipto que estar viviendo estas situaciones tan complejas, ¿no? Aquí estamos frente al enemigo y nos va a matar aquí en el desierto. Era lo que quería realmente el enemigo. Y luego de pensar en relación a lo que el enemigo les puede hacer, se vuelven, ¿cierto?, contra quién era la persona que les había sacado. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué piensas de esta frase? ¿No había sepulcros que nos has sacado para que muramos en el desierto? Otra frase. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Oh, qué fuerte Qué fuerte, qué traición, ¿cierto? Ahí entendemos luego los momentos de furia que tenía Moisés también. Sí. O sea, no era para menos. Está recién, ¿cierto?, incorporándose como líder, está recién enfrentando situaciones y ya está dándose cuenta cómo el pueblo comienza a reaccionar en el estado de libertad en el que se encuentran. Es una crítica muy fuerte, pero el versículo 13... es un versículo bien interesante que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ese es un líder. ¿Cierto? ¡Qué convicción! Absolutamente. Había escuchado, ¿cierto?, el plan de Dios. Dios le había dicho lo que iba a ocurrir, que iban a ser perseguidos, ¿cierto? Pero que Dios iba a responder en medio de esa crisis.
Entonces, de todas maneras, Dios nos habla y el paso siguiente nuestro es creer o no creer. Sí. Y no resulta siempre fácil, ¿cierto? Esa parte, creer. Pero Moisés tenía convicción en el Señor. Entonces proyectó calma. Sí. En lugar de tensión. Porque a veces nosotros los líderes somos tan temerosos como el pueblo. Y a veces infundimos nosotros a los líderes lo mismo que o a la gente misma, a la iglesia, lo mismo que ellos están sintiendo. Entonces ahí la confusión es compleja, ¿cierto? Porque en vez de ser proyectadores de lo que el pueblo requiere, muchas veces volvemos a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué? Jehová peleará por vosotros, dice el versículo 14, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esa frase me encanta. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelos, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y nosotros sabemos lo que ocurrió después, ¿cierto? El pueblo pudo cruzar, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, las aguas cayeron sobre ellos. Y tal como Moisés les dijo, nunca más ellos iban a ver a aquellos sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta palabra? Vemos la acción de un líder proyectando tranquilidad, ¿cierto? En vez de tensión, proyectando el necesario valor en lugar de la cobardía. Y yo creo que la iglesia hoy día requiere actitudes de esta naturaleza. La iglesia no necesita temer al hombre ni a las circunstancias que el hombre puede proyectar. Nosotros nos tenemos que angustiarnos por el futuro, porque Jesús nos enseñó que nuestro futuro tiene que ver con Él. Si Él logra, ¿cierto?, hacer las cosas que hace por el mundo natural, ¿cómo no va a actuar con nosotros, su iglesia? Por lo tanto, la iglesia está llamada en medio de la cultura a proyectar calma. La iglesia está llamada a proyectar confianza. La iglesia está llamada a proyectar claridad en lugar de confusión. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Entonces nosotros debemos decirle a la iglesia hoy día, tengan confianza. El Señor está con nosotros. Amén. Dios sigue plenamente vigente en medio de nuestro corazón. Y proyectó, en el versículo 21 y 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, lo que Moisés en ese instante hizo fue tremendo, porque puso la solución a la crisis que estaba proyectándose. La capacidad divina dependía de él. Él era el que estaba llamado, ¿cierto?, a mover la vara para que las cosas ocurrieran. Entonces yo creo que nosotros hoy día estamos llamados justamente a hacer lo mismo. Estamos llamados, ¿cierto?, a darle al pueblo la necesaria confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios se va a glorificar en estos procesos que el mundo está viviendo en términos globales.
Dios se va a manifestar en medio de su iglesia. No necesitamos volverle la espalda a Dios, sino que necesitamos pararnos sobre la palabra y confiar. Y confiar. Confiar que la palabra se haga realidad en nuestra vida. Es que es precisamente, pastor, en los momentos de crisis que como cristianos atravesamos, vivimos y que vamos a estar viviendo cada día. Momentos difíciles todos los días, de una u otra manera. Sí, y lo dijimos hace un rato atrás, ¿cierto? Correcto. Entonces tenemos ahí opción de o rendirnos o pelear la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, y confiar en Dios, en que Él es el que va adelante, Él es el que abre camino, y que por lo demás conocemos el final de todo esto. Si esto es o sea, cuando desconocemos el plan eterno de Dios, si lo desconocemos, pucha, que debiéramos estar asustados. Pero como conocemos cómo termina este plan de Dios, es totalmente distinto. Es ¿cierto? distinto, sin ninguna duda. Que el Señor nos ayude nomás en esto. Y Él está ahí para ayudarnos, y Él está. El asunto es si nosotros confiamos si Él está o no. Y tal como usted lo dijo al comenzar, o sea, realmente un tiempo fuerte de ser probados en qué palabra y en qué nosotros en qué están nuestros pies. O sea, ¿están firmes o no? ¿Estamos firmes o no? Nuestro amor no debe fallar por este tipo de circunstancias a Dios. Dios sigue encargado. Ha sido Dios tan bueno. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas que revelar en estos días, porque Dios de una u otra manera ha venido a confirmar su obra en cada uno de nosotros, a confirmar su amor, a ministrarnos, a pastorearnos, a darnos de sí, para que podamos enfrentar de mejor manera todas las cosas. Y la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Todo cuanto ha ocurrido. Todo cuanto ha pasado. Esta extraña ciudad, de pronto, frente a nuestros ojos. Mi hijo decía, niño, me reía, me decía, ¿cómo amaneció Ciudad Gótica? Realmente es triste. O sea, si tampoco es que no que no nos podemos tapar los ojos ante lo que está pasando. Si el Señor no nos pide tampoco eso, sino que en medio de toda esta destrucción, saber que hay uno que está con nosotros. Sí, hubo un profeta que dijo, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Qué interesante ese pasaje. Me encanta porque lo que Dios dijo que iba a ocurrir con el pueblo ocurrió, y el gran orgullo de los judíos de pronto ardió y se hizo pedazo. Sí. El gran orgullo nuestro también está en crisis, pero podemos confiar en el Señor, que Dios sigue tratando este pueblo, y en la medida en que este pueblo se vuelve al Señor, Dios va a derramar gracia y todo va a ser transformado nuevamente. Sí. Pero el pueblo debe volverse al Señor. Este es un tiempo Dios. En que la gente necesita ir a Cristo. El hombre sin Dios necesita a Cristo, porque solamente Él puede revelarnos la clase de poder para poder enfrentar cualquier situación que pudiese venir en el futuro.
Así es. Y tenemos que ocuparnos en tiempos de paz, de construir, para estar preparados para los tiempos difíciles. Así es. Entonces, cuando vemos que todo y decimos, no, es pura bendición, todo va bien en el hogar, todo ok. Bueno, prepárese para los momentos difíciles. Sí, todo aquello que, por ejemplo, depositamos toda nuestra confianza en los últimos años en el capital. Y éramos tan felices, ¿cierto? Porque parecía todo tan potente y tan bueno. Había prosperidad y nos apropiábamos de esa prosperidad, ¿cierto? Nos creíamos muy seguros, pero Dios ha demostrado en esto de que Él puede soplar levemente y todo cambia. Así es. Todo cambia. ¿Qué tal si oramos en este momento? Amén. Sí, por cierto, pastor. Por nuestro país, amén, ¿cierto? Sí. Es bueno terminar este tiempo, o quizás orando por Chile. Permítame solamente agradecer a quienes nos estaban escribiendo acá. Sí, lo habíamos ya visto allí. Juan capítulo 5, el Betesda. Usted tenía razón. Betesda. El Siloé es del ciego. Sí. Sí, el de Siloé. El estanque de Betesda. Orar, por cierto, y orar porque el Señor siga hablando a nuestro corazón por medio de su palabra. Y que no miremos solo esto como no es para los de afuera, no. El esto Señor muchas veces, así es, comienza en casa con cada uno de nosotros. Sí. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por esta palabra en el día de hoy. Sí, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, con ella. Padre, nosotros somos los primeros bendecidos con esta palabra, así Dios. Es, Señor. Y te damos gracias, Señor, también porque tú quieres bendecir a tu pueblo con esta palabra de confianza. Tú en el ayer hiciste milagros tremendos, Señor, como alterar, Dios, la función de Padre, de una extensión de agua tan grande como para que tu pueblo pudiese cruzar, Padre, y luego extender juicio sobre tu enemigo. Señor, tú ya has hecho cosas poderosas como para mantenernos confiados y tranquilos. Así que es, aún en los ambientes más complejos y difíciles, tú puedes obrar y transformar aquellas circunstancias para bien de tus hijos, si es lo que tu plan quiere y desea. Así es, Padre, Señor. Ayúdanos para sujetarnos al poder de tu voluntad, porque tu voluntad siempre va a provocar beneficios a nuestra vida. Padre, gracias. Y oramos particularmente en este momento, Señor, por las autoridades de nuestro país, Señor, para que puedan ser llenas del poder de tu sabiduría, Dios. Así sea, Señor. Y que puedan, Padre, encauzar y guiar, Dios, a este país al mejor lugar. Oramos también por Señor. Los liderazgos, Señor, distintos, partiendo por los liderazgos de tu iglesia. Padre, los liderazgos seculares que puedan ser llenos de tu gracia. Tú puedes afectar el corazón de quien quieres, Señor. Sí, Señor. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús para que el poder santo tuyo se manifieste y podamos tener días mejores. Es el deseo de nuestro corazón y el deseo de que tu voluntad prime. Por Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.